Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Saben, los pequeños, quisiera, antes de iniciar el mensaje de hoy, lastimosamente ser portador de malas noticias para la iglesia del Señor y nuestra iglesia presbiteriana. Hace aproximadamente una hora fui notificado del fallecimiento de nuestro hermano César Larrea, anciano y pastor de la iglesia presbiteriana Palabra Viva en el sur de Quito. Esta noticia ha llenado mucho de pesar los corazones de quienes teníamos la bendición y el privilegio de haberle conocido y haber compartido con él el ministerio durante muchos años. Yo a César lo conocí desde que era muy jovencito aquí en San Marcos, porque él fue, me parece que el segundo o tercer anciano que fue ordenado dentro de nuestra denominación hace ya más de 30 años. César fue un hombre dedicado a su familia, a su iglesia, Palabra Viva, durante todo este tiempo. Y pues la verdad no tengo sino gratitud en el corazón por la vida de un siervo y al mismo tiempo el dolor de la partida y la incertidumbre, no les puedo mentir, sobre el futuro de la congregación de Palabra Viva, pero la confianza del presbiterio al que tengo la bendición y el privilegio de representar descansa en el Señor y en lo que Él hará por medio de esta situación difícil para gloria y honra de su nombre. Quiero invitarles a que tengamos presente a la familia de César Larrea y a la congregación de Palabra Viva en nuestras oraciones, para estar pidiendo al Señor que sostenga a su iglesia y que nos dé la sabiduría para saber tomar las mejores decisiones respecto a lo que vendrá para el futuro de esta amada iglesia hermana de Palabra Viva allá en el sur. Por otro lado, hermanos, y ya entrando en materia, pues no podemos olvidarnos para qué y por quién estamos aquí. Estamos acá para el Señor, para glorificar su nombre. Quiero invitarles por favor a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Esta porción bíblica es bastante conocida, muy popular en estos tiempos, y a la vez una oportunidad para poder ser nutridos por la preciosa palabra del Señor en cuanto a lo que Él tiene que decirnos y respecto a su mensaje en este día y en estas fechas especiales. Conforme lo vayan encontrando, les invito por favor a que nos pongamos de pie. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo nuestro Señor fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en esta mañana, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Cada domingo no es un domingo más, es un domingo nuevo, es una nueva posibilidad de juntarnos como iglesia para exaltar tu nombre. Yo quiero darte gracias porque en estos espacios tú nos das la posibilidad de ser familia, de ser hermanos, de estar juntos, de reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, pero fundamentalmente como iglesia levantar nuestra voz a una para glorificarte a ti, que eres la razón y el principio y el fin de todo. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo de predicación ahora en este momento y por cómo hemos sido ministrados también en alabanza. Que tu nombre sea exaltado en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Perdón. Este tema de las afecciones gripales está muy de moda, ¿verdad? También gracias a Dios he logrado superar algo raro, no sé qué fue exactamente, pero está siendo superado, gracias a Dios. Y por eso estamos acá, ¿verdad? Para dar gracias al Señor por tanto. Y es que en medio de las circunstancias y las situaciones que pasan en nuestras vidas, irremediablemente vamos a padecer, pero
es importante que aprendamos a dar gracias a Dios en todo tiempo, por todo y para todo. ¿Sí? Sí, siempre hay una razón para dar gracias a Dios. Amigos, no se preocupen por eso. Si usted la busca en oración, el Señor pondrá en su corazón ese motivo especial para dar gracias. En este sentido, quisiera partir de una frase que hemos repetido varias veces desde acá y justo la traía a colación en clases también hace un momento. El principio fundamental, hermanos, de resolver un problema es aceptar que lo tengo. ¿Sí? Eso es vital y es supremamente importante. Y esta frase tiene diferentes connotaciones y una de ellas, quizá la más importante de todas, a propósito de esta maravillosa época del año, el nacimiento de Jesús y la encarnación del Hijo de Dios como tal, es algo que debemos recordar no como un simple motivo de regocijo, sino como el mayor regocijo posible. Comprender esto solo es posible si tenemos claro que se nos está dando la vida del Salvador del mundo, que Él vino a vivir, a morir, a resucitar, a habitar entre nosotros y a permanecer espiritualmente con nosotros siempre. Él nos está salvando en un presente continuo. No es que Él vino, salvó a los que estuvo y se fue, sino que Él sigue salvando. Su obra trasciende del tiempo hasta este momento. ¿Y por qué les hablaba de entender un problema? Porque yo no puedo entender la obra salvífica del Señor Jesucristo si no entiendo de qué tiene que salvarme primero. ¿Sí? Porque si yo no entiendo cuál es mi condición, no puedo saber que necesito ser salvado de ella. Esto es sencillo y voy a agrupar una buena parte de teología en un ejemplo concreto y rápido. ¿Sí? Si yo no reconozco mi pecado, no me arrepiento. Si yo no me arrepiento, no pido perdón. Y si no pido perdón, no voy a ser salvo. ¿Sí? Por lo tanto, el primer paso y fundamental en todo esto desde el punto de vista humano es reconocer que yo tengo un problema y mi problema es del pecado. Es su problema, es de mí, es un problema que compartimos en común. Si nosotros tenemos claro esa condición y esa situación, entonces sabemos que necesitamos de un Salvador. Y es ahí donde Cristo y su obra se conectan con esta conciencia. Ahora, lo lindo de todo esto, amados hermanos, es que todas estas cosas no vinieron de nuestros corazones ni de nuestro sofisticado razonamiento, sino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan el Bautista hizo un llamado permanente al arrepentimiento y solo el que se arrepiente entiende esta situación, ¿sí? Es vital esto. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista predicaba desde el desierto, ¿no es cierto? Y cuando llegaba a las localidades cerca del río Jordán y les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? No les hizo una invitación a hacer una oración de fe, no les hizo una invitación a dejar dinero, no. Les dijo, arrepiéntanse. Y ese mensaje de Juan el Bautista de hace más de 2000 años es un mensaje plenamente vigente en nuestras vidas ahora. ¿Sí? Y como les dije al principio, yo solamente puedo entender esa necesidad cuando he comprendido que soy un pecador que necesita urgentemente ser redimido. ¿Por qué? Porque si yo no me arrepiento, si el Salvador no muere por mí, si su sangre no me limpia, yo tengo un solo destino, el infierno. ¿Sí? Sí, hermanos, el infierno es real. ¿Sí? Y es estar separado eternamente de Dios, porque todos viviremos eternamente después de morir. La pregunta es, ¿en dónde y con quién quiero pasar la eternidad? ¿Sí? Y en este sentido, amados hermanos, déjeme decirle que el mundo en el que vivimos no tiene conciencia de pecado. Solamente aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo por la gracia de Dios es que nos arrepentimos y podemos llegar a sus pies. Y ustedes y yo estamos aquí por eso, porque somos parte de ese grupo, bendecido enormemente por el Señor, y que ha recibido esa conciencia y por eso estamos acá, reconociendo lo que somos. No hemos venido aquí a creernos más que nadie porque no lo somos, sino por el contrario a entender que esa condición de pecado que nos ha destruido y nos tiene muertos requiere de un Salvador. Y ese Salvador nació hace 2000 años y hoy estamos recordando ese nacimiento. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Cada cosa que Dios planea y permite en la vida de su iglesia, hermanos, por ende, en cada uno de nosotros también, es parte de un plan y de un propósito divinos. El plan de salvación es la gran obra macro de Dios, pero Dios está haciendo diferentes obras en cada uno de ustedes. ¿Sí? Ya hizo la obra de salvación, ojalá en la mayoría, y si hay alguien que todavía no, pues con mucho gusto conversamos al final del servicio y lo podemos acompañar en ese espacio, pero lo más importante viene justamente después. La justificación se da ahí y empieza un proceso en donde Dios va transformando nuestras vidas a ser personas distintas, a ser diferentes de ayer. Yo no puedo pensar que hoy, a ver, tengo dos maneras de enfocar esto. Yo puedo sentarme hoy y pensar que hoy soy mejor que ayer, pero el pensar que hoy soy mejor que ayer no me va a ayudar a crecer mañana. Por el contrario, si yo pienso que hoy soy peor que mañana, siempre estaré poniendo mi mirada en Cristo y en lo que Él va a hacer mañana en mí, abriendo mis brazos para que Él cambie lo que tenga que cambiar.
Cuidado y llegamos a creer que ya somos lo que Dios quería de nosotros. Hermanos, la obra de transformación en nuestras vidas o proceso de santificación solo termina cuando pasamos a la presencia del Señor. Y cuando eso ya pase, no vamos a tener tiempo de estar reflexionando si éramos mejores o peores. Simplemente tenemos que aprender a ser distintos, ¿sí? Y en esta parte, el único camino y el único norte es ser como el Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo. Nunca vamos a llegar, pero siempre tendremos nuestra mirada puesta en Él. ¿Sí? Y eso es lo que al final le importa. De esa manera Dios trabaja en mi corazón, en el suyo, en su vida, en la mía, y nos va transformando y renovando nuestro entendimiento para ser como el Señor. ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, Dios obra en la vida de todas las personas. Y la vida de este José, el carpintero, del que vamos a hablar un poquito el día de hoy, es una obra maravillosa también que tiene muchas connotaciones interesantes. Yo quiero pedirles que hoy abramos nuestras mentes pensando en cosas distintas. Vamos a enfocar esta porción del Evangelio de una manera diferente. Pero no vamos a predicar a José, vamos a predicar a Dios obrando en la vida de José, el carpintero. ¿Sí? Y esto es importante, amados hermanos, y van a entenderlo por qué. Como antecedente bíblico de esta mañana, quisiera mencionar algunos datos importantes sobre la vida de José el carpintero. Quisiera básicamente mencionar tres cositas, un hecho, unos dos asuntos curiosos y un hecho importante. En la Iglesia Católica se le reconoce a José el carpintero como el santo mudo. ¿Sí? No sé si usted alguna vez lo escuchó. ¿Por qué? Y esto es de sencillo. ¿Cuántas veces ustedes ven en la narración bíblica que José habló? Como en ninguna. ¿Sí? En ningún lado se nos dice José dijo, José respondió, José manifestó, nada. Nunca hay una sola palabra recogida por José. Y no significa que José haya tenido problemas del habla, no, en absoluto. Simplemente que la Biblia no recoge palabra alguna dicha por este caballero. ¿Sí? Este es un tema importante, número uno. Número dos, dato curioso. ¿Sabe usted cómo se llamaba el padre de José el carpintero? Déjeme darle una clave. Tiene el mismo nombre de aquel José que salvó al pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí? El papá de José el carpintero también se llamaba Jacob. ¿Sí? El mismo nombre de aquel Jacob que engendró a las tribus de Israel, entre las que estaba la de José. ¿Sí? Si usted se va a la genealogía en el mismo capítulo 1 de Mateo, el versículo 16, usted va a encontrar que dice que Jacob engendró a José. ¿Sí? Obviamente no es del mismo Jacob, ¿no? Solo les digo que el nombre está en común. Dato número 3, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el José hijo de Jacob lleva o permite que el pueblo de Israel vaya a Egipto para salvarse, ¿verdad? Porque vino la hambruna, la sequía y todo el tema, ¿verdad? ¿Sí? Y de esta manera Dios preservó a su pueblo. José el carpintero, en el Nuevo Testamento, también se lleva a José para salvarle, no al pueblo, sino a Jesús la vida por los planes de Herodes. ¿Sí? Entonces hay algunas cositas que son datos curiosos, no les digo ni mucho menos que vamos a hacer teología de esto, pero vayan dándose cuenta que en los planes de Dios nunca hay coincidencias y hay cosas en común que nos llaman la atención por A o B razón. ¿Sí? Sí quería contarles un poquito de José porque muy poco se habla de lo que Dios hizo en la vida de este caballero. Si bien no tenemos muchos detalles precisos sobre su personalidad o forma de ser, quisiera resumir los 11 momentos en los que la palabra de Dios topa la vida de José de alguna manera. En las genealogías, acabo de mencionarlo ahorita, ¿verdad? Se menciona a José en este caso en Mateo 1, ¿sí? También lo pueden ver en Lucas 3. En el compromiso y la anunciación de Jesús, esto está en Mateo 1:18. El viaje por el censo, cuando fueron a Belén para ser censados, esto está en Lucas 2. El nacimiento de Jesús como tal, que está en Mateo y en Lucas 1 y 2 respectivamente. En cuanto a los ritos, la circuncisión, el momento de la circuncisión y en nombre del Señor Jesucristo, esto está recogido en Lucas 2:21. La presentación en el templo, ¿se acuerdan cuando también es presentado y le ven y demás? Y pues él estaba llevando el palomino para dejar la familia de José, de Jesús, ¿verdad? Para presentarlo conforme a la costumbre judía. Esto también está entre los versículos 22 al 38 del capítulo 2 de Lucas. El momento, hablamos también de la huida a Egipto en Mateo 2, el retorno y asentamiento otra vez cuando regresan a Nazaret, eso está en Mateo 2 y en Lucas 2:39 también. Cuando Jesús se pierde unos años después, cuando tenía 12 años, ¿se acuerdan también cuando se queda en el templo y María y José demostraron que eran unos padres como cualquier otro y se olvidaron del guagua? ¿Sí? Básicamente eso también pasó en Lucas 2:41 al 52. Y finalmente la referencia que se hace a José, ya no directamente, sino cuando se habla de Jesús, como el hijo de carpintero en Mateo 13, Lucas 4, ¿sí? Porque así se le conocía. ¿Sí? Recuerden ustedes que aquí los apellidos no eran tan comunes, no era Sebastián Maldonado, sino Sebastián el hijo de Vinicio. Vinicio se llama mi papá, ¿verdad? ¿Sí? O de alguna actividad que hacía la otra persona y así se conocían unos a otros. Entonces,
Con ese antecedente hemos hecho un recorrido rapidito de estos 11 momentos de José, o en los que se menciona a José. Quisiera entrar en materia para hablar un poquito de cómo Dios obró en la vida de este caballero. Versículos 18 y 19 del capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice la Escritura. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a aclarar algunas cosas y algunas dudas que no sé ustedes, pero que yo sí tenía con respecto a esta situación particular de don José. En la cultura y el contexto judíos de aquel tiempo, el matrimonio no era un momento del tiempo. Nosotros, si alguien dice que se casa ahora, pues hay una fecha, ¿verdad? Hay invitaciones, hay fiesta y todo, está muy concreto el asunto. En el tiempo del Señor Jesucristo, en aquel entonces, el pueblo judío tenía básicamente al matrimonio dividido en dos etapas o en dos momentos, ¿sí? El Kiddushin o el desposorio, es decir, cuando ya eran oficialmente esposos, ¿sí? Y el Nisuin, que era la boda o traslado. ¿En qué se diferencian estas dos partes? ¿Sí? El Kiddushin, en este caso, es del contrato formal. Se juntan las familias y dicen, esposo, esposa, conózcanse. Sí, hacían eso todavía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí se conocían, se negociaba entre las familias, entonces los dos ya eran esposos. Por eso aquí nos dice que María ya estaba desposada con José. Pero no vivía todavía con José. Esa es la segunda parte, ¿no es cierto? En el Nisuin, ¿sí? Es la ceremonia, ¿sí? Ceremonia en donde normalmente se toma a la esposa y el esposo se la lleva a vivir donde está el lugar preparado para ellos como esposos. ¿Cuánto tiempo transcurrió aproximadamente entre el Kiddushin y el Nisuin? Aproximadamente un año, ¿sí? En ese año, ¿qué hacía el varón? Se dedicaba a construir y a preparar el aposento, la casa donde iba a vivir con su esposa. Ya era su esposa, pero todavía no en la plenitud de esposos como tal, no convivían juntos aún. ¿Sí? Por eso es que algunas personas decían, bueno, ¿y cómo fue esto? Pero si ya estaba desposada, pero todavía no. Claro, debemos dejar de ver a la Biblia con los ojos de nuestro tiempo y ubicarnos, haciendo una buena hermenéutica, dentro del tiempo de él para poder entender cabalmente a qué se refería. ¿Sí? Entonces ahora sí, todos sabemos que efectivamente estaba desposado, aunque todavía no vivían juntos. Perdón, todos los hechos de la anunciación, ¿sí? Y todo esto que ocurría fue justamente en este año, entre el Kiddushin y el Nisuin. ¿Sí? Aquí en este año pasaron las cosas, el sueño de José, la anunciación a María, todo pasó en este interín. Por eso fue que José estaba escandalizado por esta situación. Sí es mi esposa en papel, pero no hemos consumado el matrimonio. Entonces, ¿de dónde viene el guau? ¿Sí? Tema totalmente natural, ¿verdad? ¿Sí? Como hemos expuesto en otros momentos, la situación de José era compleja, ¿sí? Su esposa, entre comillas, virgen para él en este caso, estaba embarazada y José estaba totalmente claro en que él no era el papá del guagua. ¿Sí? Aquí entra una situación muy complicada y usted sí debe haber escuchado ese dicho de que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Una cosa así en ese territorio y se iba a armar un relajo, pero de aquellos, ¿verdad? ¿Sí? Realmente una situación muy complicada. Entonces, vemos a José abocado a tomar una decisión que tenía tres escenarios posibles. ¿Sí? Escenario número 1, acusar a María de adulterio, ¿sí? Porque ya estaba casada, y repudiarla. Recuerden ustedes que bajo la ley de Moisés, la única figura clara para poder, o válida para poder repudiar a la esposa, era el adulterio. ¿Sí? En este caso, José tenía un hecho concreto. No vio el acto, pero había un guagua de por medio. ¿Sí? Opción número 1. Opción número 2, abandonarla en secreto, que es lo que menciona que él estaba pensando hacer, ¿verdad? ¿Sí? Ya voy a hablar un poquito de esa opción. Y número 3, tomar al hijo como propio, sin que nadie sepa que él no era su padre biológico. Siendo la opción número 3 la menos probable en el razonamiento de José. ¿Sí? Bueno, pues a cuento de qué, ¿verdad? Ni siquiera podíamos decir que la amaba entrañablemente porque apenas la había conocido. Los matrimonios de ese tiempo no eran como los de ahora, ¿verdad? En donde uno primero se enamora y luego se casa. No, ahí se casa y luego uno se enamora si es que tiene chance. ¿Sí? La verdad, la cosa era un poquito, básicamente de esa manera. José tenía en su corazón la opción número 2. ¿Por qué la opción número 2? ¿En qué consistía abandonarla en secreto? Esto básicamente era desaparecer. Es decir, sí, está embarazada la señora, pero yo me voy. En ese caso, la honra de María queda intacta, porque nadie sabe que el hijo no es de José. Simplemente José se va. ¿A costo de qué? De pasar a ser él el irresponsable. Desapareció, se fue, le dejó embarcado con el guau. ¿Sí? En ese caso, él lavaba el rostro de su esposa y se echaba la culpa él.
La palabra de Dios nos dice que él era un hombre justo, ¿verdad? Y cuando se refiere a justo en este caso no significa que no tenía pecado, cuidado y nos vamos a confundir en eso. En absoluto, era tan pecador como ustedes como yo, pero digamos que en el God local sería lo que nosotros consideramos una buena persona. ¿Sí? Un buen tipo, que dijo, no, yo no le voy a desgraciar la vida a esta pobre señora, me dice que no ha pasado nada, no le creo, pero tampoco voy a hacerme problema. Y tal vez me voy y listo, ¿sí? Yo soy el malo de la película, pero María no. ¿Sí? Lo que no parecía una mala decisión, si ustedes ven el abanico de opciones, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, Dios una vez más nos demuestra que Él tiene mucho mejores ideas que la nuestra. Y cuando José ya había resuelto tomar la opción 2, de abandonarla en secreto, Dios le dijo que tenía algo diferente. Versículo 20. Y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vaya, Dios envía un ángel que se le aparece en sueños, ¿sí? Solamente como paréntesis, y otro dato curioso más. El José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, también tenía revelaciones en sueños, ¿sí? Así como a José el carpintero ahora. Si ustedes son acuciosos, recordarán que María, cuando recibe la visita del ángel, no se le aparece en sueños. El ángel viene y le visita face to face, cara a cara. Pero en el caso de José, no obra Dios de esa manera, sino que se vuelve a aparecer a su lejano pariente de aquel entonces, ¿verdad? Interesante, solo como dato curioso. La claridad de Dios y la contundencia de su mensaje no nos asombran, sin duda, pero sí nos impacta cómo reacciona José. Y eso a mí no deja de impactarme, ¿sí? Versículo 21, le dice el ángel, y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Seguramente se estarán preguntando cómo vemos la reacción de José entre los versículos 20 y 21. ¿Sí? Voy a decirles tres cositas, más bien les voy a permitir llegar a esa respuesta a través de plantearles tres preguntas a ustedes. Pregunta número 1, ya tenemos el hecho, ¿no es cierto? ¿Ya está embarazada? Gracias, Steffi, sí, no sé si soy solo yo también estoy cocinando aquí adentro. Gracias. La pregunta número 1 de todo este asunto, ¿no es cierto? Con el escenario de un José atribulado, porque ya estaba casado y le cayó un hijo que no era de él. Ya tenía tomada la decisión, Dios manda un mensajero, les llega el mensaje. ¿Qué hace José? Vamos a responderlo con tres preguntas. Pregunta número 1. ¿Vemos en algún momento que José cuestionó la autoridad del mensaje o del mensajero? No tomó ninguna posición sobre eso. No le dice al ángel, oye, ¿y tú quién eres? ¿O cómo así me dices eso? ¿Estás loco? Nada de eso. José no dice una palabra. El ángel se le aparece en sueños, le dice y José le cree, punto. Tema número 1. Pregunta número 2 para responder. ¿Se nos dice en algún momento que José reniega o rechaza de alguna forma la voluntad de Dios para su vida, la de su esposo o la de su hijo? En ninguna parte. No nos dice, oye, bueno, gracias por aclararme, pero yo igual no quiero. ¿Sí? O no estoy de acuerdo con el plan de Dios. ¿Sí? Y ojo, ¿no? A lo largo de la narración bíblica, en más de una ocasión nos encontramos por ahí con gente que medio se burla del plan de Dios, o que Dios le revela alguna cosa y no le cree. ¿Sí? ¿Se acuerdan por ahí de cierta Sara, esposa de Abraham, en algún momento, verdad? ¿Sí? Por mencionar un ejemplo ahora. Entonces no habría sido descabellado pensar que tal vez aquí también iban a decir, bueno, gracias por el dato, pero no gracias, ¿verdad? No, José no obra de esa manera. Entonces vemos cómo Dios trabaja en una segunda pregunta también José. Y pregunta número 3, ¿qué nombre le puso José al Hijo de Dios? Jesús, el mismo nombre que el ángel le dijo que tenía que poner. Y no le dijo, oye, ¿por qué no se llama José como su padre? ¿Sí? Recuerden que en esos tiempos era muy común, ¿verdad? Que el hijo lleve el nombre del padre, ¿sí? Sobre todo en el caso del primogénito. Pero en este caso no sucede así. ¿Sí? No sucede así. José obedece textualmente las cosas. Y el nombre de este mensaje era justamente ese, obediencia y sujeción. Porque José nos muestra cómo Dios puede obrar en la vida de alguien, llevándole a sujetarse y a obedecer, tal como Dios dijo, cuando uno se rinde ante Dios. Sin peros, sin excusas. Me parece interesante cómo ustedes ahora, y igual que yo, podemos ver cómo Dios obra en la vida de las personas. Como buen judío, José sabía lo que el nombre de Jesús significaba. En su forma hebrea, Yeshua significa Jehová o Yahvé salva.
¿sí? Así que no era además un nombre común, no era un asunto así nomás, no era ponerle José. El nombre que estaba llevando tenía una connotación tremenda, ¿sí? Y tal vez José ni siquiera llegó a entender la dimensión del ministerio de lo que vendría después, pero no importa, porque así como José no estaba en este mundo para comprenderle a Dios, nosotros tampoco estamos para eso. Nosotros estamos para obedecer, así como lo estuvo él también, ¿sí? Y esa parte es importante. El evangelista Mateo completa la narración dándole el contexto del cumplimiento profético a lo que estaba pasando, entre los versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí? Para Mateo, Emmanuel no es del segundo nombre legal de Jesús, no es que Jesús llamaba Jesús de Emmanuel, ¿sí? Por ahí alguna vez escuché que alguien decía alguna cosa de ese estilo. No había segundos nombres, Jesús tenía un solo nombre, ¿sí? Lo que Emmanuel describe no es un nombre propio, sino la descripción de la esencia de Jesús, de su ser, de lo que era. Este niño que legalmente se llamaba Jesús es en realidad el Dios que ha venido a vivir con nosotros, ¿sí? Y eso es muy importante de tenerlo claro. Este concepto de habitar es importante porque cuando nosotros hablamos de Jesús, o más bien cuando vemos nosotros a Jesús ascender al cielo, se nos mezclan dos cosas. Quiero ser puntual en este asunto. Desde el principio de la historia de la salvación, Dios siempre quiso habitar con su pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en el jardín del Edén? La Biblia nos dice que Dios caminaba con Adán en el jardín del Edén, ¿sí? Uno a uno, hombre a hombre. Voy a correr unos cuantos años después de eso. Cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, cada vez que había un asentamiento construían sus tiendas en forma circular, con la mirada puesta hacia el centro, en donde estaba el tabernáculo de la adoración. En el tabernáculo estaba el lugar santísimo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y la Biblia nos dice que en ese tiempo ahí descansaba la presencia misma de Dios. ¿Por qué no se puso fuera de? Porque Dios quería habitar con su pueblo, ¿sí? Y de pronto resulta que Jesús nace, viene a este mundo y el ángel le dice: será Emmanuel, por su acción, Dios con nosotros, Dios que viene a vivir con nosotros. La venida del Señor Jesucristo cumple muchas profecías, pero una de las que más me gusta es cómo Dios cumple su voluntad en la persona de Cristo de habitar con nosotros como en el principio debió ser y como Él quería que sea para nosotros y quiere que sea para nosotros siempre, ¿sí? Eso es algo maravilloso. Y entonces, cuando Jesús asciende en Mateo 28, ¿sí? Al final les dice, toda potestad me es dada, ¿verdad? Y lanza la gran comisión. Y después les dice: y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, el Jesús de cuerpo, de carne y hueso, cuerpo glorificado que asciende al cielo se va, pero su presencia, el Dios con nosotros permanece. Dios está con nosotros. Y hoy que estamos reunidos acá en esta iglesia, su casa, ¿sí? Estamos reunidos en el nombre del Señor y por eso estamos aquí. No hemos venido a entretenernos con música, no hemos venido a escuchar un mensaje, hemos venido a buscar de Dios. Dios es quien habla y quien ministra. La alabanza es palabra cantada, la predicación es palabra predicada. No hemos venido ni siquiera a encontrarnos los unos con los otros. Estamos aquí por Él y para Él. Dicen por ahí que Él es el cumpleañero. Ok, si quiere pensarlo así, sí, cumple un año más de haber venido al mundo. No podemos tener fiesta de cumpleaños sin el cumpleañero, ¿sí? No vinimos a recibir regalos, no vinimos a compartir postres, vinimos a glorificar a Dios. El que quiso habitar con nosotros e hizo todo lo necesario para caminar entre nosotros es aquel que hoy está sentado con usted y conmigo aquí, porque nos hemos reunido en su nombre. Y en ese sentido, hermanos, vemos que el deseo manifiesto de Dios tiene su punto más alto justamente en el Señor Jesucristo. Me voy un ratito al Evangelio de Juan, me cambio de Mateo, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Así es, de Él estamos hablando, de nadie más. Qué lindo es entender el amor de Dios reflejado de una manera tan clara y tan plausible para nosotros. Qué bendecidos somos de esta situación, amados hermanos. Qué bendecidos somos de ser parte de esa iglesia del Señor que hoy puede entender esto por un don precioso
del Espíritu Santo en nuestras vidas, un regalo. Versículos 24 y 25 de Mateo 1 nuevamente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José continuó obedeciendo a Dios, sin duda una obra de Dios en la vida de él, ¿verdad? Y nos invita a que nosotros sigamos el ejemplo no de José, sino de pedirle a Dios para que Él nos dé ese mismo sentir de aprender a obedecerle a Dios sin cuestionar y sin chistar, sin poner peros, sin pensar que tenemos mejores ideas, sino aceptando su voluntad perfecta para nuestras vidas de aquí y ahora. Sí, a veces la voluntad de Dios es dolorosa, hermanos, no les voy a engañar. Sí, porque la vida del creyente no es una vida que está plagada de, como algún otro les decía, de 8 carriles, luces y señalización. Los caminos de Dios son angostos, pedregosos, difíciles, pero Él nos ofreció transitarlos junto a nosotros. Y yo prefiero ir por un chaquiñán tomado de la mano de Dios antes que una vía de 8 carriles y con luces directa al infierno. ¿Sí? Y es vital que nosotros aprendamos a ver la obra de Cristo de esa forma en las vidas de cada uno de nosotros, en ese sentido. La vida marital de María y de José dio lugar, como sabemos, a que engendren juntos otros hijos e hijas, no sabemos cuántos, medio hermanos de Jesús, gente de la que, por cierto, la Biblia nos dice que al principio tampoco creían en Él. ¿Sí? Y ojo, habitaron con Él, crecieron con Él, pero igual no creían en Él. Lo que nos demuestra nuevamente que el asunto de la salvación no es un asunto heredable, ni imputable, sino que Dios hace su obra en quien Él quiere hacerla. Y eso es algo que nos debe a nosotros dar gozo y gracia, porque cuando Dios hizo la obra en su corazón, en el mío, lo hizo sin que usted y yo lo merezcamos. Y lo está haciendo de esa forma, y está transformando nuestras vidas a pesar de nosotros, no por nosotros. Eso me da mucha paz, hermanos. Me da mucha paz porque sabemos así reconocer a Dios obrando en nosotros. Y esto me lleva a un punto justamente con lo que les decía de la triste noticia de Cecitar hace un momento. No entendemos las razones por las cuales una congregación en este momento se queda sin su siervo, pero entendemos y descansamos que Dios tiene un plan también para esa congregación. Y en este momento, hermanos, hemos de aprender a reconocer que la obra del Señor no depende y nunca ha dependido de los hombres, sino que siempre ha sido total y plenamente de Él. Por eso San Marcos sigue aquí, por eso estamos aquí y por eso seguiremos aquí, porque somos parte de una iglesia que adora al Señor, al Dios vivo, al único y verdadero. En ocasiones, hermanos, humanamente nos enfocamos en las que consideramos las cualidades de los personajes bíblicos y no entendemos que cualquier aspecto positivo en sus vidas no es otra cosa que la obra de Dios. Si Abraham tuvo fe, se la dio Dios. Si Sansón tuvo fuerza, esa fuerza se la dio Dios. Si David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ese corazón también se lo dio Él. Y José, nuestro querido José, que creyó y obedeció, esa fe y esa convicción también se las dio Dios. Y esto es importante tenerlo claro porque nosotros no vamos a poner una foto de José y de María aquí al lado, ¿verdad? No vamos a hacer eso porque no es necesario. Ellos, ¿sí? Ellos fueron instrumentos en las manos de Dios, como lo es usted o como lo soy yo. Sí, nosotros no vamos a recibir al Salvador en nuestras casas, ese tiempo ya pasó. Pero lo que sí vamos a hacer, hermanos, es hablar del Salvador que vino y que habita con nosotros aquí y ahora. Amados hermanos, si hay algún rasgo positivo y de bendición en su vida, ese rasgo también es obra de Dios. No estamos aquí para elogiar a José, como les dije hace un momento, sino para reconocer la obra que Dios hizo en él. De igual manera, esos dones y esos talentos que usted y yo tal vez tenemos, amados hermanos, son espacios para glorificar a Dios y dejar que Él obre en nuestras vidas y que nos use para bendición de otros. A esto quiero desmitificar algo, ¿verdad? Cuando hablamos de la obra de Dios, a nosotros nos encanta decirle: Señor, ¿será que tú quieres que yo te sirva? Señor, ¿será que tú quieres que yo sea instrumento de bendición en tus manos para la vida de alguien más? Déjeme quitarle la espiritualidad a esa oración de su vida. La respuesta es sencilla: Dios quiere que usted le sirva. Dios quiere que usted sea de bendición para la vida de alguien más, ¿sí? No necesita usted preguntarle lo obvio. Dios quiere eso para usted. Por lo tanto, yo quiero invitarle a que ni usted ni yo perdamos un minuto más tratando de resistirnos a la voluntad de Dios, sino que por el contrario, aprovechemos cada segundo de vida que Él nos dé
para cumplir con ese plan. ¿Sí? Usted ponga el nombre que cada uno de ustedes en su mente y repítaselo a usted mismo. Dios tiene un plan para mí, para cada uno. Pregúntele a Dios nada más cuál, el cómo, porque el qué está clarísimo. ¿Sí? Si usted tiene en su corazón el servir y no sabe cómo hacerlo, de qué manera, acérquese, conversemos, nuestros hermanos diáconos, mi persona, cualquiera de los líderes de la iglesia, con gusto le vamos a apoyar. Queremos caminar junto a usted, queremos mostrarle lo que el Señor ya nos ha mostrado, compartir ese testimonio de vida junto con usted, y que de esta manera el 2026 no empiece solamente con un plan de ir al gimnasio todos los días, que no está mal, sino con un tema espiritual que realmente se cumpla para su vida. Y que cuando lleguemos a diciembre de 2026, si Dios nos da vida y salud, lleguemos agradecidos porque ha transcurrido un año en el que yo puedo decir que he servido al Señor. A ese Dios que lo dio todo por mí, entregando a su Hijo, yo lo único que hago es glorificarle sirviéndole. Nada más y nada menos. Celebremos una Navidad consciente, hermanos, con lo que creemos y coherente con lo que predicamos. Dejemos que el Señor inunde nuestros corazones con su presencia y pidamos sin cesar que su voluntad inunde nuestros pensamientos y nuestros anhelos, para que no queramos nunca nada diferente que a Él, por Él y para Él. Que el Señor sea exaltado, hermanos. Amén. Padre de gloria, gracias por darnos esta mañana nuevamente para alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra. Y gracias, Padre, por lo que harás, porque sabemos, Señor mío, que cada día que tú nos regalas, cada segundo de vida es un espacio para honrarte. Yo te pido, por favor, Señor, que seamos buenos mayordomos de esa multiforme gracia, Padre Celestial, y que te honremos con nuestro pensar, con nuestro hacer y con nuestro respirar. En Cristo Jesús oramos con gratitud. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.